El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar frutos, saben que ya está cerca el verano. Así también, cuando vean ustedes que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor. Bueno, hermanos, a lo largo del tiempo, los cristianos hemos tratado de aprender las grandes lecciones de la Biblia. Y es lo que quisiera meditar con ustedes en esta noche, dado que como aquellas generaciones de la Biblia, nosotros también hoy vivimos tiempos convulsos, tiempos muy complicados, tiempos que meten mucho miedo y tiempos que si no los afrontamos desde la fe, también pueden implicar el riesgo de apartarse de Dios nuestro Señor. ¿Qué hacía Dios nuestro Señor a través de los apóstoles, a través de todos estos elegidos? ¿Qué hacía Dios nuestro Señor para animar a la gente? Aquellos cristianos tenían que enfrentar muchas persecuciones. Nosotros vivimos ahora circunstancias políticas completamente diferentes, pero en el inicio el cristianismo era perseguido, de tal manera que uno se tiene que preguntar, ¿cómo le hacían esos cristianos para arriesgar su vida? Es más, ¿cómo le hacían esos cristianos para aceptar la muerte antes que renegar de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo le hacían, verdad? Siendo que las circunstancias eran muy difíciles, siendo que las persecuciones estaban a la orden del día. ¿Cómo le hacían esos cristianos para no echarse para atrás, verdad? Para no quedar bien con las autoridades, sino para ser fieles hasta la muerte, si era necesario, por nuestro Señor Jesucristo? Y hermanos, para responder esta pregunta, no necesitamos magia, ¿verdad? No necesitamos cosas espectaculares, porque para responder a esta pregunta, así como lo han captado tantas generaciones de cristianos que se han sentido en una situación parecida a las de las primeras comunidades cristianas, tuvieron en cuenta, hermanos, que lo que se necesita es creer a la palabra. ¿Qué se necesita? Creer a la palabra, ¿verdad? ¿Qué garantiza que nosotros
no tengamos que caer en la blasfemia? ¿Qué garantiza que nosotros no reneguemos de Dios, no le demos la espalda a Dios, aún en los tiempos complicados que vivimos? Creer en la palabra. No es una palabra que se dijo simplemente para los antiguos. No es una palabra que se refiera a un contexto diferente al que estamos viviendo. La palabra está viva. Y por eso lo decía de una manera muy bonita el Papa Benedicto XVI, ¿verdad? Porque él decía que la palabra no solamente está escrita, la palabra no solamente tiene una voz, la palabra ya ahora tiene un rostro, y su rostro se llama Jesús de Nazaret. La palabra tiene un rostro, tiene una presencia, por cierto, amable y bondadosa, y se llama Jesús de Nazaret. ¿Cómo le hacían esos cristianos para ser fieles? Para no tener miedo incluso ante las amenazas tan fuertes que recibían. Creían en la palabra. Creían en la palabra, ¿va? No necesitaban magia, ¿va? No necesitaban milagros, no necesitaban revelaciones especiales, sino solamente creer en la palabra, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso uno nota, ¿va?, cuando se cree en la palabra, cómo se hace fuerte el alma. Uno nota la personalidad impactante, ¿va?, la personalidad tan fuerte de las personas que tienen en su corazón la palabra, porque le creen a nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Saben que la palabra no engaña, que la palabra no es embustera, que la palabra tiene un rostro que se llama Jesús de Nazaret. Por eso creyeron, perseveraron, permanecieron fieles hasta el final, y por eso alumbraron un mundo nuevo, que es el que ha llegado también hasta nuestras vidas. A mí me llama mucho la atención por eso que la palabra, por ejemplo, Apocalipsis, nos dé un poquito de miedo, ¿verdad? Porque quizá en nuestra cultura la palabra Apocalipsis es sinónimo de desastres. Y para esos cristianos que eran perseguidos, la palabra Apocalipsis era una palabra de ánimo. Era una palabra que les alumbraba ese mundo nuevo por el que valía la pena luchar hasta el final. Si nosotros entendemos así la palabra Apocalipsis, como la hemos estado escuchando esos últimos días, tendríamos que decir, hermanos, que necesitamos un Apocalipsis. Es decir, necesitamos una palabra convincente, una palabra que irradie tanta luz que ante los miedos actuales, ¿verdad?, ante la incertidumbre de nuestros tiempos, ¿verdad?, ante todos los peligros que también nosotros podamos correr, creamos en Jesucristo. Porque su palabra, como termina diciendo, ¿va?, no dejará de cumplirse. Podrán pasar el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Cuánto bien nos hace engendrar un mundo nuevo, ¿va? No lo digo únicamente por estos anuncios tan fuertes que hace nuestro Señor Jesucristo del fin del mundo, sino lo digo por la vida cotidiana, ¿va? Por ejemplo, cuando alguno de ustedes le cree a Jesús que es mejor el perdón a la venganza, ¿cómo engendra un mundo nuevo? Porque le cree uno a Jesús, ¿va? No le cree uno al ego, ¿va? No le cree uno al criterio de este mundo, le cree uno a Jesús, que nos invita a perdonar y no tanto a mantener la venganza. Y cuando uno le cree a Jesús eso, se engendra un mundo nuevo. Prácticamente eso nos regresa a la vida y permite que también para el agresor haya una vida diferente. Y eso lo podríamos decir de todos los valores del Evangelio, ¿eh? Cuando uno sirve, cuando uno respeta, cuando uno dice la verdad, cuando uno practica la justicia, cuando uno también trabaja por la paz, ¿cómo se engendra un mundo nuevo, ¿eh? Porque es una palabra en la que nosotros creemos que jamás defrauda.
una palabra que también se hace realidad en nuestra vida. Así que poniendo, hermanos, este criterio, pues podríamos decir que sí necesitamos un apocalipsis, ¿verdad? No en ese sentido como a veces se interpreta, sino en el sentido bíblico, ¿verdad? Una revelación especial, una palabra tan clara y tan fuerte que a nosotros nos ayude a permanecer firmes y a garantizar la fidelidad a Jesucristo a pesar de todas las dificultades. Pues eso es lo que hoy le pedimos al Señor, ¿verdad? Que creamos firmemente en su palabra. Si preguntamos qué se tiene que hacer, no esperemos alguna respuesta espectacular. La respuesta la da el Evangelio, ¿verdad? Crean en la palabra. Podrán pasar el cielo y la tierra, pero mis palabras, dice Jesús, no dejarán de cumplirse.